Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar la silla gaming Road Warrior T2 de Corsair. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la caja y es bastante grande. Vamos a usar el cúter, sacamos el mínimo posible de la cuchilla para no dañar lo que hay en el interior de la caja. Destapamos y vamos a ir sacando las piezas poco a poco. Estas son las instrucciones y vienen varios idiomas, incluido el español. Aquí tenemos la base de la silla, es de metal de color negro. Aquí tenemos una pequeña sección y encontramos este accesorio. Este es el cojín para la cabeza o el cuello. Por la parte trasera tenemos este enganche con estas tiras que son elásticas y bajo ellas tenemos una cremallera. Y este es el relleno que trae el cojín. Es suave, compacto, pero a la vez mullidito. Aquí tenemos el soporte del asiento. Es de metal, pesa bastante y algunas piezas son de plástico. Como por ejemplo esta y esta. Aquí tenemos una pequeña caja. Y vamos a ver qué contiene en el interior. Abrimos. Y contiene ruedas, el gato de gas, accesorios, tornillerías, una llave Allen y dos tapones de plástico. Retiramos esto. Retiramos este cartón. Aquí tenemos el asiento. Pesa bastante. Este es el asiento, los reposabrazos que son ajustables. Y está hecho en polipiel de color negro. Y trae estas dos texturas en forma hexagonal y esta en el centro. Y aquí tenemos el cojín lumbar, que también está hecho en terciopelo de color negro. Y por la parte trasera tenemos dos bandas elásticas, cada una con un enganche de plástico. Y aquí tenemos la cremallera. Y este es el relleno que tiene el cojín lumbar. Y por último nos queda aquí el espaldar. Aquí tenemos el espaldar. Aquí tenemos los dos orificios típicos de las sillas gaming, que son de plástico. Todo lo demás es polipiel de color negro. Aquí tenemos bajo relieve el logotipo y el nombre de Corsair. Y por esta zona tenemos la misma textura que en el asiento. Los hexágonos por los dos laterales. Y en el centro tenemos esta textura que hace el efecto de la fibra de carbono. Aquí tenemos el logotipo de Corsair, realizado en relieve con hilo de color blanco. Y la parte trasera sigue haciendo el efecto de la fibra de carbono. Esta pieza es de metal de color negro, menos el enganche, y la rueda en sí es de plástico. Este es todo el contenido que trajo la caja de la silla gaming Road Warrior T2 de Corsair. Es hora de comenzar con el montaje. Para comenzar con el montaje, lo primero que necesitamos es esta pieza, que tiene forma de estrella, y es la base de la silla. Le damos la vuelta. En cada uno de los extremos tenemos un orificio central. Cogemos la rueda y vamos a introducir esta pieza en el orificio. Lo colocamos y hacemos presión hacia adentro. La colocamos y hacemos presión hacia adentro. Y ya está colocada. Ahora volteamos la pieza. A continuación vamos a necesitar el muelle de gas, que es esta pieza. Este es el muelle de gas
y retiramos esta pieza de plástico rojo. Ahora introducimos esta parte que es más delgada en el orificio central que tenemos en las patas. Este es el orificio e introducimos la parte fina. Ya la hemos colocado. Ahora colocamos esta pieza que es el embellecedor para el muelle de gas. Lo introducimos por aquí y lo dejamos así. Apartamos esto. Ahora cogemos el asiento, lo volteamos hacia abajo y esta es la parte inferior del asiento. Ahora debemos extraer estos tornillos. Para ello vamos a usar la llave Allen que trajo la silla. También puedes usar un atornillador eléctrico. Ahora vamos a extraer estos 4 tornillos que forman un cuadrado. Ya lo hemos retirado. La parte delantera de la silla es esta, la que tiene los agujeritos. Recuerda suscribirte. Aquí tenemos la pieza que vamos a colocar a continuación. Y aquí tenemos una marca que dice From y una flechita. La flecha debe apuntar hacia la parte delantera del asiento. Lo volteamos. Al voltearlo, la flechita indica hacia aquí, hacia la tela que está microagujereada. La colocamos sobre los 4 orificios que dejamos libre antes al quitar los tornillos. Y colocamos los tornillos nuevamente. Alineamos la parte trasera. Y colocamos los 2 tornillos restantes. Vamos a apretar los tornillos con la llave Allen. Lo apretamos bien. Vamos a colocar los tornillos. Los situamos y los enroscamos. Y ahora los terminamos de apretar con la llave Allen. Ya tenemos uno. Y hacemos lo mismo con el segundo. Recuerda apretarlo bien para que quede fuerte. A continuación, introducimos el soporte de gas por este orificio. Este es el muelle de gas y vamos a introducirlo por el orificio que dijimos antes. Esta es la base del asiento y este es el orificio donde vamos a introducir el muelle de gas. Y ya lo hemos introducido. Esta es la parte delantera del asiento y vamos a trabajar ahora en la parte trasera. Retiramos este plástico y quitamos esto y esta etiqueta. La etiqueta nos dice que es resistente al fuego. A continuación colocamos este anclaje igual que este. Aquí tenemos el espaldar, esta es la parte inferior, lo que yo la tengo al revés. Y retiramos los tornillos igual que antes. No tires, sino vete girando para que salga, porque podemos romper la piel. Si te cuesta mucho, usa la llave Allen para terminarlo de sacar. Y hacemos lo mismo por este lado. Estos tornillos son un poco más pesados de quitar que los de antes. Y recuerda tener cuidado porque se queda enroscado en la piel. Y si tiramos podemos rasgarla. Ahora colocamos el asiento así. Esta es la parte trasera del asiento. Y aquí tenemos los 2 anclajes. Cogemos el espaldar y lo colocamos aquí. Entre estas 2 piezas. Ahora alineamos los orificios del espaldar con los orificios del anclaje. Aquí tenemos el orificio
y metemos el tornillo. Y lo empezamos a enroscar. A continuación, alineamos el segundo. Si el tornillo entra torcido, como en este caso, aflojamos y volvemos a intentarlo hasta que encaje perfectamente. Con la llave Allen terminamos de apretarlos. Y los apretamos bien. Yo he empezado a poner los tornillos por este lado, donde está esta palanca, ya que este soporte está firme y este se mueve. Pues ya hemos puesto este y hacemos el mismo procedimiento por este lado. He subido un poquito el espaldar con la mano para que encaje. Ya empezó a enroscar. Ahora vamos a poner el siguiente. Tenemos que hacer un poco de presión hacia adentro. También ha empezado a enroscar. Recuerda apretarlo bien. Ahora vamos a poner las tapas o los embellecedores. Como puedes observar, parecen iguales. Como puedes ver en la parte inferior, este sobresale un poco hacia arriba y el otro es totalmente recto. Este, que no es totalmente recto, va aquí en la parte donde tenemos la palanca. Lo colocamos aquí, así que encaje correctamente, y esto lo he enganchado en este orificio que está aquí. Aquí tenemos el orificio y es donde vamos a enganchar la parte inferior del embellecedor. Ya yo lo enganché aquí y ahora voy a poner el tornillo. Introducimos el tornillo y atornillamos. Ya he terminado de apretarlo y ahora vamos al siguiente. Ahora colocamos el que es totalmente plano por la parte izquierda de la silla mirándola desde atrás. Lo alineamos, enganchamos y enganchamos la parte inferior. Ya está. Vamos a usar el último tornillo de este tipo. Lo introducimos y terminamos de apretarlo. Ahora vamos a tapar el orificio con estos tapones con el logotipo de Corsair. Lo colocamos así para que quede el logotipo al derecho y hacemos un poco de presión. Y lo mismo hacemos por este otro lado. Ahí tenemos el orificio y colocamos el tapón. Ya hemos terminado de montar nuestra silla gaming Road Warrior T2. Si quieres le puedes añadir estos accesorios y si no la puedes dejar tal cual está ahora mismo. Vamos a poner primero el cojín lumbar. Colocamos el cojín lumbar aquí. Abrimos los cierres y pasamos esta parte de los cierres, lo pasamos por aquí donde está la unión del asiento y el espaldar. Lo cogemos por atrás y tiramos y lo dejamos así. Ahora estas dos tiras las subimos y pasamos cada una de ellas por uno de los orificios. Estamos en el espaldar, cogemos el otro extremo y los enganchamos. Ya tenemos uno
Y hacemos lo mismo con el otro. Sacamos por aquí y los unimos. Y así es como quedaría puesto nuestro cojín lumbar. Ahora vamos a poner el cojín cervical. Aquí atrás tenemos este cierre. Lo abrimos. Y pasamos cada una de las tiras elásticas por los orificios. Uno por aquí y la otra por acá. Y ahora en la parte trasera lo cerramos. Y ya tenemos al completo nuestra silla gaming Rock Warrior T2 de la marca Corsair. Pues eso es todo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.